está listo, ya retomamos la comunicación, ahora vía telefónica con Salomón Chertorivsky. Salomón, te escuchábamos a la mitad y entonces prefiero que nos expliques bien qué momento está viviendo México. Pues sí, qué pena, querido Paco, qué pena contigo y el auditorio, así la tecnología, pero pues nos pudiste ver que había toda la intención de estar comunicados, claro que sí, vía imagen. Mira, como lo trataba de comentar, estamos iniciando la segunda fase, ya desde hace varios días sabíamos que estábamos en la fase en donde iniciaba el momento incremental. Seguramente, muy probablemente en las próximas semanas vamos a vivir ya los crecimientos exponenciales en el número de casos, y yo decía que lo que hemos vivido en estas semanas ha sido poca claridad y congruencia en las directrices de la autoridad federal, y que lo que más se necesita en emergencias sanitarias es que la autoridad nos indique con plena y concreta claridad qué es lo que los ciudadanos, las y los agentes económicos, públicos, privados, sociales, tenemos que hacer. Porque cuando no es la autoridad la que nos dice lo que tenemos que hacer, entonces, pues los ciudadanos, con mucho miedo, que es natural, tomamos nuestras propias decisiones. La autoridad, con toda puntualidad, con toda precisión, nos tiene que mandatar, y lo que ha faltado es eso, ha faltado claridad en las indicaciones, por eso hay gobiernos estatales tomando sus propias decisiones, ha faltado buena comunicación en todo momento. Hoy no basta, Paco, con las mañaneras y la conferencia de la noche, se tienen que llenar todos los espacios informativos. Y por último, pues tiene que haber congruencia. No puede ser que se nos mandate algo, sana distancia, y que sea la máxima autoridad la que siga dando abrazos, besos y en mítines. Tiene que haber congruencia y se tiene que guiar con el ejemplo, Paco. Ojalá en esta nueva etapa, en la nueva fase, cuando vamos a empezar con muchos más casos, haya mayor claridad, mayor y mejor comunicación y mucho más congruencia por parte de la autoridad, Paco. Como exsecretario de Salud, Salomón, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué expectativas tenemos? Mira, lo que te decía, tenemos que tener confianza en la autoridad y seguir su mandato, siempre y cuando las directrices sean correctas. Segundo, la autoridad ya tuvo tiempo suficiente para poder hacer los requerimientos necesarios para equipar unidades médicas de alta especialidad por si se diera el caso no deseado de alta demanda de unidades de terapia intensiva. Necesitamos seguramente más ventiladores, más monitores, y esto pues se tenía que haber comprado desde hace un par de semanas. Sé que apenas están en los requerimientos y el surtimiento, ojalá y esto pase en los próximos días, que es nuestra última ventana de oportunidad, Paco, y no es de secretario de salud, es en otra área, pero urgentemente, Paco, necesitamos un plan de economía en emergencia. Eso es fundamental. A ver, en este sentido, tengo entendido que presentaste junto con toda esta gente de Pensando en México una propuesta para combatir las dos crisis, la sanitaria y la económica. ¿Cómo viene esta propuesta? Mira, Paco, lo que ahí decimos es que claramente a México en la parte económica, sobre todo, nos agarra muy mal parados este momento, que ya no estamos hablando del escenario de una posible recesión, eso démoslo por seguro. De lo que estamos hablando es de evitar una verdadera depresión. Estamos hablando, Paco, de que el gobierno va a necesitar inyectar de manera urgente y emergente una cantidad masiva de recursos para mantener lo más posible el empleo y los ingresos de los mexicanos. Necesitamos en lo inmediato que el gobierno se convierta en el comprador de último recurso,
que pueda participar con las micro, pequeñas y medianos negocios que se dedican a la hotelería, por ejemplo, muchísimos comercios, Paco, que pues te pongo un ejemplo, imagínate las 120,000 papelerías de nuestro país, ¿cuánto van a vender en estos días? Las 220,000 estéticas o peluquerías, pues nadie va a ir a cortarse el pelo. ¿Puede el gobierno ir generando mecanismos de compras anticipadas, de compras a futuro, de ingreso para estos comercios? Necesitamos ir generando los mecanismos de flujo para las empresas para que se pueda ir trabajando de manera seria en sortear las semanas, los meses que van a estar muy complicados. Paco, necesitamos ir trabajando con toda seriedad en inversión de gobierno, en obras de infraestructura para el mediano aliento que valgan la pena realmente. Necesitamos evitar el dispendio en cosas que no tienen ni pies ni cabeza, como la refinería de Dos Bocas. En fin, Paco, un plan integral de acciones inmediatas, de corto plazo e, insisto, de mediano aliento. Ahí es para, mucho de lo que mencionaste, Salomón, es en el ánimo de impulsar, de apoyar a la pequeña y la mediana empresa, pero ¿qué con los trabajadores, aquellos que perderán lamentablemente sus trabajos, aquellos que recibirán sueldos, déjame decirlo así porque esa es la realidad, sueldos de miseria, un salario mínimo por un mes, que es lo que marca la ley, y después ¿qué? No, lo dices con toda precisión. Es importante generar mecanismos, insisto, primero para que las empresas sigan abiertas o puedan sortear estos meses, y para ello vamos a requerir, Paco, que las empresas tengan el flujo para poder hacerlo. Y por otro lado, estamos proponiendo, se necesita un seguro de desempleo para que todos los trabajadores puedan, cuando las empresas no estén vendiendo, pues puedan sortear el momento, sobre todo, insisto, las pequeñas y medianas, en donde los corporativos, en donde los dueños de las empresas tienen mucho menos posibilidades de poder estar un periodo sin tener ventas. Déjame por último preguntarte, Salomón, porque el tiempo se me vino encima. Dentro de la propuesta que ustedes están haciendo, y quiero preguntarte, ¿ya la presentaron al gobierno? 1, y 2, dentro de esta propuesta estamos hablando también de este tipo de estímulos económicos, vamos, el pago de impuestos, la luz, el teléfono, el agua, el predial. Sí estamos hablando, a ver, primero, no se le hemos presentado al gobierno como tal. Ayer lo hicimos público, la presentación fue pública, la hicimos ante senadores, diputados y ciudadanos, y es a través de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, pues que se estará empujando la propuesta. Y segundo, sí, en efecto, Paco, como parte de la propuesta está sobre todo el retrasar los procesos, los periodos en el pago y en la declaración de impuestos de este año, en el pago de servicios y en el pago de la seguridad social. Sí está propuesto, no con donación. Sí está ahí. ¿Mande, Paco? No sí con se donación. Contempla que el gobierno como último pagador pueda participar con las empresas formales a través de pues impuestos negativos, digámoslo así, Paco, condonando al final de cuentas el pago de impuestos sobre la renta de las empresas. Pues Salomón, vamos a estar muy pendientes, no será la última charla que tengamos durante esta crisis, esta pandemia del COVID-19 y lo que conlleva también una crisis económica. Te agradezco mucho como siempre.